Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a analizar en esta tarde algo que me ha estado causando cierto peso, ¿verdad? Una palabra que dice mucho y que es posible que alguno de ustedes, de las muchas personas que reciben esta reflexión, en algún momento se haya involucrado, bien sea el autor o lo haya causado en otro. Hablo de la palabra decepción. Decepción, que es lo mismo, la pérdida, la desilusión, entre otras cosas. Es posible que usted en algún momento haya desilusionado a alguien o algo lo haya decepcionado a usted de una u otra forma. En estos días las noticias reclaman que en un caso aquí en América Latina una persona dejó a alguien encargado de la presidencia de un país y aquella persona se fue en otra dirección, actuó que hoy son enemigos estas dos personas, y la persona que lo había dejado terminó diciendo: me siento decepcionado, siento que fallé, que no hizo lo que yo esperaba, las cosas le fueron totalmente contrarias. Como también puede haber pasado que alguien estuvo enamorado de una persona, bien sea un hombre o una mujer, y pasaron cosas que la mujer se vio que estaba siendo engañada y se decepcionó de aquella persona. Pudo haber sido también con alguien que tenía una alta expectativa en un candidato a la presidencia o alguna cosa y esperaba mucho más de él y no se dio. La decepción es algo que nos acompaña en medio de muchos momentos, ¿verdad? Y la decepción es el pesar causado por un desengaño, un sentimiento de insatisfacción que surge cuando no se cumplen las expectativas sobre un hecho o una persona. Se forman de unir las emociones primarias y la sorpresa y la pena. Ahora, ¿qué te causa en medio de todas las cosas la decepción a nosotros, como humanos que somos, verdad? Quizás la decepción es una situación dolorosa, porque acaba con nuestras propias expectativas, y el problema es cuando no se cumple lo que sería esos sentimientos y se canalizan hacia mejores, y sin querer nos bloqueamos emocionalmente y quedamos atrapados en el sufrimiento o pena, y aún más en el rencor. ¿Cómo actúa la persona decepcionada? Es importante que esto lo sepamos, ¿verdad? Especialmente si es cercana, podemos sentir una mezcla de tristeza, enojo y a veces hasta traición, y sacude la confianza en los otros y en nuestra capacidad para juzgar a los demás. No es mucho lo que sé de esto, estuve investigando estas cosas que les estoy diciendo. Sé que un psicólogo, un psiquiatra tendrá mayores cosas que decir con relación a esto. Ahora, ¿qué tipos de decepción existen? Mire, podemos hablar de desengaño, de desencanto, desencantamiento, desilusión, chasco y lo más común, la frustración. ¿Cómo se llama comúnmente? De acuerdo a cómo lo vemos, así como se lo dije, frustración. Gente que se sintió frustrada porque tenía una gran expectativa, esperaba otra cosa y no fue lo que usted pensaba. Hay gente que está desencantada hasta de Dios, se le murió un familiar, perdió el trabajo, pasaron muchas cosas y comienza a preguntarse: ¿dónde está Dios? ¿Y qué pasó? No lo sentí, yo no creo en algo. Y mucha gente llega a vivir esos momentos tan duros. Es importante que nos preguntemos qué viene después de la decepción. Viene la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación en medio de todas las cosas. Y suele pasar que las personas pueden autoengañarse y caer en ideas como: no podré vivir sin ti, o en situaciones de que mi existencia o me muero si tú no estás. Así sucede muchas veces en la situación de la decepción. Ahora, ¿por qué yo les estoy planteando esto sin ser alguien quizás el más autorizado para opinar sobre esto? Me voy a la Biblia y me consigo allí en el libro de Lucas, el capítulo 24, desde el versículo 13 al 35, me consigo una historia que se llama Camino a Emaús. Los hechos recientes para aquel momento contaban de que Jesús había sido puesto preso, había sido juzgado de una manera violenta por los líderes religiosos de aquel momento, líderes judíos. El mismo Imperio Romano colaboró en medio de todas las cosas y fue crucificado. Aquel hombre que dio de comer a los alimentos, a las personas, sanó a los enfermos, en los cuales había muchos que creían en él, gente que le seguía, discípulos, gente de otras naturalezas, vieron frustrado todo lo que hasta ese momento había pasado, porque simple y llanamente le vieron morir. La Biblia dice que iban camino de Emaús
Y es un camino que ahí relata la palabra, es la única vez que se nombra la palabra Emaús en las expresiones bíblicas, ¿no? Y conseguimos que quedaba a 70 estadios, a lo que es lo mismo, 11 kilómetros, 7 millas. Y de las personas que iban en ese camino allí por el cual transitaban mucha gente, había uno llamado Cleofas, que es el padre de Jacobo, el menor, marido de María, la hermana de la madre de Jesús, de acuerdo a Juan 19:25. El otro pudo haber sido el mismo Lucas, que escribe el Evangelio según San Lucas, del cual estoy tomando la historia, o uno de los 70, en fin, algunos que estaban involucrados en las cosas del Señor. La Biblia dice que ellos venían hablando de una forma hasta triste, y en ocasiones opinaban hasta con sarcasmo. Esperábamos esto, ¿quién iba a creer? Las cosas pasaron de otra manera. No se cumplieron sus expectativas, las cosas fueron de otra manera. Era el tema del día, era el tema, la noticia que todo el mundo sabía. Por eso se les acerca alguien y ellos comienzan a hablar con él, y el que le dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? Y le dice un poco de sarcasmo, y tú eres el único que vives aquí en Jerusalén y no sabes lo que pasó. Mire, y comienzan a narrarle, cuénteme qué sucede. Era el mismo Señor que se les acerca, y la Biblia dice que sus ojos fueron vendados, por llamarlo de alguna forma, que no le reconocieron. Y él comienza a preguntarles para escuchar qué era lo que ellos le decían, ¿verdad? Ellos comenzaban a plantearle, y todas las cosas cada vez para ellos eran peor. Ellos dijeron allí en los versículos 19, 20 y 21, nosotros esperábamos otra cosa de este hombre. Mira, le habíamos seguido, veíamos cómo hacía milagros, daba de comer a los enfermos. Era un hombre con una expectativa. Aquí hablan, inclusive lo comparan con un profeta, cuando antes este mismo Cleofas lo comparó como el Mesías. Ya su fe había comenzado a fallar, las cosas como que se habían caído. Y al final de la conversación ellos vienen y le dicen, y hay hasta rumores de que las mujeres que están allá en Jerusalén fueron a la tumba y no lo consiguieron, y que también fueron 2 de los nuestros y no lo consiguieron. Para ellos eran rumores. Cuando las cosas comienzan a presentarse delante de nosotros, surgen muchos rumores, muchas opiniones, y este es el caso que podemos encontrar en esta historia. Gente que habla desilusionada. 2 hombres que dijeron, mira, nos resteamos con este hombre, como se dice ahora, patria o muerte, lo hicimos hasta el final, fuimos por aquí, fuimos por allá, estuvimos en todo esto. Las cosas se comenzaron a poner feas, tuvimos que salir a escondernos, porque si mataron al maestro, ¿qué podíamos esperar de nosotros? Quizás esperábamos que de una forma así violenta, una forma fuera de lo normal, sucedieran cosas que aquel no fuera a morir, porque teníamos todas nuestras esperanzas en él. Es importante que Jesús, en medio de muchos momentos, les habló siempre de que él tendría que pasar por situaciones así. Quizás no le dijo en detalle, me van a meter preso, me van a matar, sino que él hablaba de que el Hijo del Hombre tendría que pasar momentos duros, había que pasar por momentos difíciles. Pero como mucha gente llega al Evangelio buscando en él una expectativa totalmente distinta a lo que la palabra del Señor nos enseña. Aquí vemos cómo la fe de aquellas personas había fallado, ¿verdad? Les dolía, quizás esperaban otra cosa. No esperaban que Jesús muriera de la forma como lo hizo. Y entonces la duda comienza a sembrarse en su corazón, como ha podido pasar en la vida de muchos de nosotros. Cuando las cosas nos atacan, pasamos por momentos difíciles, y la duda y la pregunta más cierta es, ¿dónde está Dios? ¿Y dónde estaba? Y no veo al Señor. Consigo otras historias bíblicas que luego les voy a señalar, que también nos señalan situaciones parecidas a esta, ¿verdad? El otro Señor les habla y les dice, y comienza como a moverles la lengua para ver qué opinaban de ellos. La Biblia señala que cuando ya iban al final del recorrido, él hizo a seguir hacia adelante en el camino. Ellos le dijeron, no te vayas, quédate con nosotros, vente esta tarde, duerme aquí con nosotros. Y casi que lo obligan a que se quede con ellos. Y no le dejaron ir. ¿Sabe una cosa? Él se queda en nuestra vida cuando nosotros le dejamos que se quede. Si tú no quieres que se quede, el Señor no se va a quedar allí. Por eso vamos a conseguir en Apocalipsis que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que me abre y me deja entrar, yo entraré y cenaré con él, y allí haremos una relación más bonita como debería ser. Estoy parafraseando el capítulo, ¿verdad? Allí, cuando entran, él comienza a hablarles de otra situación y comienza a señalarles los espacios y los momentos. No era un profeta, comienza a decirlo de esta manera, pero no es en esto que me quiero fundamentar ahora. Hasta que ellos se dan cuenta, cuando él ministra el pan y lo bendice y le señala, dice que sus ojos se abrieron, y entonces se dan cuenta que están delante del mismo Maestro, el mismo Señor que está con ellos allí.
el gozo les volvió, lo habían vuelto a ver, el milagro se había dado y la Biblia señala que él desaparece de sus ojos allí. Allí le conocieron. Hay muchas veces nuestros ojos son vendados, nosotros mismos colocamos espacios y cosas que nos permiten quitar la vida de Dios y ir en la vista de Dios e ir en otra dirección. Allí se gozaron y su fe volvió hasta ellos. Es más, en ese momento no les importó que el camino era largo, se volvieron otra vez allá donde estaba el resto de los apóstoles para contarles lo que había pasado. Podemos conseguir en la Biblia otros casos. Podemos conseguir el caso de la muerte de Lázaro. Dice la Biblia que cuando Lázaro estaba enfermo le mandan un mensaje a Jesús, le dice: el que tú amas está enfermo. Era como decir: ven, por favor, haz algo por él. Y llega, pasan 1, 2, 3, 4 días y no, el Señor no viene. A los 4 días es cuando viene. Y cuando ya lo ven que viene de lejos, yo creo que si María hubiera sido yaracuyana, como se dice aquí en esta ciudad de San Felipe, donde yo estoy, le hubiera dicho: provocáis, te mandamos a buscar y no viniste. Y le dice en medio de mucha desilusión: él murió. Estuvimos esperándote y no viniste. El Señor le da una palabra producto de lo que ha sido la enseñanza, el discipulado de aquella mujer. Él resucitará. Sí, claro, yo sé, el día que tú vengas por tu iglesia, por todo, pero no era lo que yo esperaba. Y comienza a colocar una serie de dudas en su vida, hasta que el Señor tiene que llamar la atención. Y no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Allí las cosas cambian para ella. Posteriormente le pregunta: ¿y dónde la enterraron? Y le muestra: ahí está. Y había una gran piedra que habían colocado enfrente para evitar que el mal olor, una vez que se descompusiera el cuerpo, llegara a minar el ambiente, el espacio. Y Jesús le dice a ellos: quiten la piedra. Ella respondió de una forma lógica: oye, Señor, viniste tarde, no lo sanaste, y ahora nos va a exponer a que la gente critique lo que pasó. Quiten la piedra. Muchas veces nosotros tenemos la piedra de la duda, de la incredulidad, de la decepción, de la frustración, que no nos permite avanzar. Es importante hacernos esta pregunta: si Jesús tenía el poder para devolverle la vida a Lázaro, ¿no tenía poder para quitar la piedra? Indudablemente que sí. Pero en los milagros no solamente se da de una forma sobrenatural, Dios quiere nuestra participación también. Así quita la piedra de la duda, deja la desilusión en las manos del Señor y veremos la gloria y la misericordia de parte de Dios hacia nosotros. Mis hermanos, conseguimos que entonces Lázaro resucitado vuelve la expectativa del gozo a la vida de su hermana Marta y María. Me consigo también allá en 1 Samuel, el capítulo 1, una mujer que está frustrada prácticamente, sirviendo a Dios en medio de todas las cosas. Tenía un esposo, pero la cultura de aquella región determinaba que un hombre podía tener 2 y más mujeres. Y este hombre, Elcana, que así se llamaba, tenía otra esposa llamada Penina, que sí tenía hijos. Ana no los tenía. Y para ella era una afrenta, para ella era doloroso saber que no podía complacer a su esposo en función de un hijo. Y por eso lloraba, y cada vez era más el sufrimiento, sobre todo porque Penina se convirtió en una piedrita en el zapato para ella. Quién sabe qué cosas le diría, quién sabe cómo la humillaría y qué otras cosas pudo haberle quizás señalado cada vez que se acordaba. Y ella comienza a hacer una oración y un pacto con Dios, pidiendo que el Señor oiga su oración, que aquella decepción que ella tenía, que a lo mejor se preguntaba: bueno, Señor, ¿de qué me sirve estar aquí buscándote y no ver respuesta para mí? Pareciera que Dios se había hasta olvidado de ella. Y la Biblia señala que un día ella hizo un pacto y le dijo al Señor: si tú me das un hijo, yo te lo voy a dar a ti para que te sirva. Es interesante que si tú no has tenido algo, luego se lo prometas a Dios. Miren, no le ofrezca a Dios lo que usted no va a cumplir. Hay gente que le dice al Señor: si tú me das tal cosa, yo haré tal o cual cuestión. Hay gente que no ha tenido un empleo y dice: bueno, Señor, si tú me das un empleo, compro un carro y le haré la cola a todas las viejitas aquí a la iglesia. No le da la cola a nadie, se va, porque convierte el carro en su Dios, prácticamente en eso. Y aquella mujer entonces, en medio de aquel dolor, estando en el templo, ahí está balbuceando las palabras, no las pronuncia en voz alta, al punto que el sacerdote ni la mira y le dice después: ¿por qué te viniste borracha para acá? ¿Por qué no pasaste tu borrachera allá en tu casa? Y ella le dice: Señor, no estoy ebria, estoy hablando con mi Dios, estoy haciendo un pacto con mi Señor. Él se da cuenta que había cometido un error y luego de eso lo único que le da es una bendición que me parece bien interesante, a pesar de todos los desaciertos que conocemos de Elí. Él le dice: el Señor te conceda los deseos de tu corazón. Creo que es una de las bendiciones más bonitas que podemos darle a alguien, que el Señor de verdad te colme con lo que has estado esperando.
Y la Biblia señala que Dios se acordó de Ana, y aquella mujer queda embarazada una vez que su marido se acerca a ella, y ahí nace el gran Samuel, el sacerdote, el hombre que llevó la palabra y que pudo canalizar a un pueblo en medio de tantas situaciones. Ahí podemos ver el milagro. También me consigo un David que cuando es perseguido en medio de todo, después de estar en la cúspide, entonces cae en la persecución y Saúl lo buscaba para matarlo y él tenía que escapar. Además estuvo refugiado en medio de los filisteos, allá quizás viendo cosas que no hubiera querido. Y estando en la cueva de Adulán, me señala la palabra, que allí él está en una conversación con Dios como diciendo, pero Señor, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué puede pasar en medio de todas las cosas? Quizás un tanto desilusionado, quizás un tanto frustrado después de todo lo que hizo, por todo lo que pasó. Pero ¿sabes una cosa? Dios conoce tu situación como conoce la mía. Y posteriormente conseguimos a un David que llegó hasta ser uno de los mejores reyes del pueblo hebreo, que hoy es reconocido en medio de todas las cosas. Mis hermanos, Dios nos da la victoria, aunque pareciera que no lo vemos por ninguna parte. Él abre los ojos nuestros y lo veremos. Espera y confía en el Señor. Dios va a dar el milagro que has estado esperando. La conversión de alguien, la provisión de alguna cosa. A veces canalizamos los milagros solamente por un cambio económico, por otro, y no lo vemos por la transformación que puede sufrir una persona al cambiar su vida y creer en Jesucristo, al ver la respuesta de Dios en medio de una enfermedad, al ver tantas cosas. Pareciera que en esta época ya no hay milagro. Estoy en un lugar que Dios nos dio, aquí se ha construido un templo, las cosas como se han hecho. El milagro ha estado en la constancia, la forma como hemos hasta llegar donde hoy estamos. Y sigo confiando y esperando en el Señor que mi desilusión va a cambiar en medio de cualquier situación. Allí Dios se va a glorificar. Allí Dios va a mostrarse de manera grande y fuerte para con cada uno de nosotros. Mi hermano que me estás escuchando y que espero esta palabra para ti sea de bendición. Quita la decepción de tu vida. Quita tu frustración, que a lo mejor lo has visto de otra manera y piensas que ya ni siquiera vale la pena. Algunos vinieron alguna vez al templo, alguien lo vio de una manera, escuchó una palabra que el pastor predicó y dijo, eso era conmigo, y se va decepcionado, yo no vuelvo más para acá, aquí no siento a Dios. Y comienza usted a juzgar en medio de todas las cosas como no debería ser y vive frustrado. Hay tanta gente que vive quizás juzgando la acción de los pastores, la acción de la iglesia, y se frustra porque no es como usted esperaba. Los que servimos al Señor no lo hacemos para complacer a una persona en particular. Queremos hacerlo conforme a Dios le agrada. Mi hermano, espera y confía en Dios. No en los hombres, no en el pastor, no en el líder, en Dios. Todos podrán fallarlo, incluso yo podré fallarlo. Y le pido perdón al Señor si en algún momento he dicho o hecho algo que para usted se haya convertido en un momento de frustración, en un momento de desilusión y hasta depresión en tu vida. Siempre le pido al Señor, guárdame de que tal cosa no me suceda. ¿Sabes una cosa? Porque cuando esperamos y confiamos en Dios, la importancia más grande está en que tú seas rico, seas pobre, negro, blanco, feo, bonito, cualquiera sea el calificativo que te den, tú eres muy especial para Dios. El Señor tiene cuidado de ti, por ti murió Jesucristo. El Señor entregó su vida y en la cruz del Calvario, cualquiera que sea tu situación, no importa de qué forma, Dios murió por ti. Aún en el último momento de su vida, Jesús estando en la cruz, un hombre con un calificativo muy feo, con un expediente levantado allá que fue usado para matarlo, allí el Señor no tomó en cuenta aquella cosa cuando aquel hombre clama por su salvación y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tú eres muy especial para Dios, no lo olvides. Si hay un sentimiento, si hay una frustración en tu vida, si hay un dolor, pónselo al Señor, que Él traerá respuesta para ti. Hermano, solo Él te conoce como tú eres. Nadie más conoce nuestro sentir sino Dios, que es nuestro Dios y Salvador. Por eso yo quiero decirte en esta hora, Señor amado, bendice cada persona que escuche esta palabra. Bendice cada persona que esto sea de bendición para él. Que toda decepción, toda frustración, toda depresión que en su vida emocional se haya presentado, sea sanada por ti, porque tú eres un Dios grande y maravilloso. A ti sea la gloria por siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, allí va esta palabra. Espero que les sea de bendición. Mándame tu opinión, tu comentario, te lo agradecería. Para mí tiene mucho valor
y de verdad que para mí es importante saber que podemos servir en la obra del Señor a través de este medio. 0412-726-9831 es mi teléfono celular, al WhatsApp me puedes escribir o me puedes enviar a mi correo carlosherdet@gmail.com. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, mi hermano.